Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias del corazón, chismes de celebrities y todo lo que rodea al mundo del espectáculo turco. ¿Cómo estáis hoy? Espero que genial, porque yo vengo cargadísima de información que sé que os va a encantar, sobre todo a los fans de una de las parejas más queridas y, por qué no decirlo, más extrañadas de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, habéis leído bien. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la bomba que ha estallado en las redes sociales y en los medios de comunicación, los rumores de una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Después de un silencio que parecía eterno, las señales apuntan a que algo se está moviendo entre estos dos titanes de la interpretación. Vamos a analizar cada indicio, cada publicación en redes sociales, cada movimiento captado por los paparazzi, para intentar descifrar si realmente estamos ante un reencuentro amoroso o si, por el contrario, se trata de humo y simples coincidencias. Pero antes de que empecemos a desgranar todos los detalles jugosos, quiero pediros un favor enorme. Si sois nuevos por aquí, o si lleváis tiempo viéndonos pero aún no os habéis suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones, porque os prometo que siempre traemos la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco y latinoamericano. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, preparaos una buena taza de café o té, relajaos y vamos a meternos de lleno en este culebrón que nos tiene a todos en vilo. ¿Listos? ¡Vamos! Para entender la magnitud de este rumor, tenemos que rebobinar un poco y recordar cómo fue su relación y cómo terminó. Kerem y Hande, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de amor, química y éxito gracias a la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que nos hizo suspirar a todos. Eran la pareja perfecta, adorables, divertidos, y se notaba a leguas que estaban enamoradísimos. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, miradas cómplices, todo apuntaba a un futuro brillante. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, sin previo aviso aparente, saltó la noticia de su ruptura. Los motivos oficiales nunca se hicieron públicos, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de la presión mediática, e incluso hubo quien mencionó la intervención de terceras personas. Lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja más querida de Turquía se había separado, dejando a sus fans con el corazón roto. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Kerem se centró en su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas, y viajando por el mundo. Hande también continuó cosechando éxitos, afianzándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía y colaborando con importantes marcas internacionales. Durante este tiempo se les relacionó con otras personas, aunque ninguno de los dos llegó a confirmar ninguna relación seria. Pero la sombra de su pasado juntos siempre estuvo presente. Y ahora, después de un tiempo considerable separados, empiezan a surgir las primeras señales que apuntan a una posible reconciliación. La primera chispa saltó hace unas semanas, cuando ambos coincidieron en un evento benéfico. Aunque no se les vio juntos en público, algunos testigos afirmaron haberlos visto intercambiar miradas y gestos cómplices. Este pequeño detalle fue suficiente para encender la mecha de la esperanza entre sus fans. Pero la cosa no quedó ahí. Días después, tanto Kerem como Hande publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram unas fotografías que parecían tomadas en el mismo lugar, un restaurante con vistas al Bósforo. Las imágenes eran sutiles, sin ninguna referencia directa al otro, pero los fans más avispados no tardaron en darse cuenta de la coincidencia. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones, y la teoría de la reconciliación empezó a tomar fuerza. Para añadir más leña al fuego, hace unos días se filtraron unas fotografías de Kerem y Hande saliendo juntos de un hotel en Estambul. Las imágenes eran de baja calidad, y no se podía confirmar al 100% que se tratara de ellos, pero las características físicas de las personas que aparecían en las fotos coincidían con las de los actores. Además, algunos testigos afirmaron haberlos visto entrar al hotel juntos por la tarde y salir a la mañana siguiente. Por supuesto, hasta el momento ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido los rumores de reconciliación. Ambos han optado por el silencio, dejando que las especulaciones sigan creciendo. Esta actitud ambigua ha alimentado aún más la esperanza de sus fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible una reconciliación entre Kerem y Hande, o se trata simplemente de coincidencias y deseos de sus fans? Para intentar responder a esta pregunta, tenemos que analizar cuidadosamente todos los indicios y señales que han surgido en las últimas semanas. En primer lugar, la coincidencia en el evento benéfico y las miradas cómplices que supuestamente intercambiaron.
Si bien es cierto que este tipo de eventos suelen reunir a muchas personalidades del mundo del espectáculo, y que es posible que se cruzaran casualmente, el hecho de que varios testigos hayan coincidido en señalar que hubo una conexión especial entre ellos es un dato significativo. En segundo lugar, las fotografías en el restaurante con vistas al Bósforo. Si bien es cierto que Estambul es una ciudad grande y que hay muchos restaurantes con vistas bonitas, la coincidencia de que ambos publicaran fotos en un lugar similar en un lapso de tiempo tan corto es, como mínimo, sospechosa. Podría ser una simple casualidad, pero también podría ser una señal de que estaban juntos y querían dejar una pista sutil para sus fans. Y por último, las fotografías de Kerem y Hande saliendo juntos del hotel. Estas imágenes son, sin duda, la prueba más contundente de que algo está pasando entre ellos. Si realmente se trata de ellos y si realmente pasaron la noche juntos en el hotel, es muy probable que estén intentando retomar su relación. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que todas estas pruebas son circunstanciales. No hay ninguna confirmación oficial por parte de los actores, y las fotografías del hotel son de baja calidad y no se puede confirmar al 100% que se trate de ellos. Además, es posible que estén trabajando juntos en algún proyecto secreto, y que sus encuentros se deban a motivos profesionales y no personales. Por lo tanto, es importante tomarse estos rumores con cautela, y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Pero al mismo tiempo es imposible ignorar todas las señales que apuntan a una posible reconciliación. La química entre Kerem y Hande siempre fue evidente, y es posible que el tiempo separados les haya servido para reflexionar sobre su relación y darse cuenta de que quieren volver a estar juntos. Además, el hecho de que ambos hayan mantenido un perfil bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales después de la ruptura sugiere que ninguno de los dos ha podido olvidar completamente al otro. Es posible que sigan sintiendo algo el uno por el otro, y que estén dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Pero incluso si los rumores de reconciliación son ciertos, no hay que olvidar que retomar una relación después de una ruptura no es fácil. Hay muchos obstáculos que superar, y es necesario que ambos estén dispuestos a trabajar duro para que la relación funcione. Tendrán que superar sus diferencias, aprender a comunicarse mejor, y reconstruir la confianza que se perdió durante la separación. Además, tendrán que lidiar con la presión mediática y las expectativas de sus fans. Su relación siempre estuvo bajo el escrutinio público, y es probable que esta atención se intensifique si confirman su reconciliación. Tendrán que ser fuertes y apoyarse mutuamente para superar estos desafíos y proteger su amor. Por lo tanto, si realmente están juntos de nuevo, les deseamos lo mejor y esperamos que puedan superar todos los obstáculos y construir una relación sólida y duradera. Y si por el contrario se trata simplemente de coincidencias y rumores infundados, les deseamos lo mejor en sus respectivos caminos y esperamos que encuentren la felicidad en el amor. En cualquier caso, lo que está claro es que Kerem y Hande siguen siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, y que su historia de amor, ya sea pasada, presente o futura, seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Y hablando de amor, me gustaría saber qué opináis vosotros de todo esto. ¿Creéis que Kerem y Hande se han reconciliado? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O pensáis que es mejor que sigan caminos separados? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Pero la cosa no se queda ahí, porque la maquinaria del rumor no descansa. Recientemente ha surgido otra teoría que ha alimentado aún más las esperanzas de los fans, la posibilidad de que Kerem y Hande estén trabajando juntos en un nuevo proyecto secreto. Según algunas fuentes, ambos actores habrían sido vistos entrando y saliendo de un estudio de grabación en Estambul. Se desconoce de qué tipo de proyecto se trata, pero algunos especulan que podría ser una nueva serie de televisión, una película o incluso una campaña publicitaria. Esta teoría cobra fuerza si tenemos en cuenta que Kerem y Hande son dos de los actores más solicitados de Turquía, y que muchas productoras estarían dispuestas a pagar una fortuna por volver a reunirlos en la pantalla. Además, la química entre ambos es innegable, y su presencia juntos en un proyecto aseguraría el éxito y la atención mediática. Si realmente están trabajando juntos en un nuevo proyecto, esto explicaría sus recientes encuentros y la coincidencia de sus publicaciones en redes sociales. Podría ser que estén pasando tiempo juntos para preparar el proyecto, y que estén utilizando sus redes sociales para generar expectación y mantener a sus fans intrigados. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esta teoría es, por el momento, solo una especulación. No hay ninguna confirmación oficial por parte de los actores ni de ninguna productora. Además, es posible que estén trabajando en proyectos separados y que su presencia en el mismo estudio de grabación sea una simple coincidencia. Por lo tanto, es importante tomarse esta teoría con cautela y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Pero al mismo tiempo es imposible ignorar la posibilidad de que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto. Si esto fuera cierto, sería una gran noticia para sus fans,
que sueñan con volver a verlos juntos en la pantalla. Y mientras esperamos una confirmación oficial, los rumores y las especulaciones siguen creciendo. Algunos fans han comenzado a analizar minuciosamente las publicaciones de Kerem y Yandhi en redes sociales, buscando pistas y señales que confirmen sus teorías. Otros han contactado con personas cercanas a los actores, intentando obtener información privilegiada. Esta obsesión por la vida privada de Kerem y Yandhi puede ser perjudicial, ya que ejerce una gran presión sobre ellos y dificulta que puedan vivir su vida con normalidad. Es importante recordar que son personas como nosotros, y que tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sin sentirse juzgados o presionados por el público. Por lo tanto, es importante disfrutar de los rumores y las especulaciones, pero sin olvidar que son solo eso, rumores y especulaciones. No hay que dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial, y hay que respetar la privacidad de Kerem y Yandhi y dejar que tomen sus propias decisiones sin sentirse presionados por el público. Y por último, me gustaría recordar que independientemente de si se reconcilian o no, Kerem y Yandhi son dos personas talentosas y exitosas que merecen todo el respeto y el apoyo de sus fans. Han trabajado duro para llegar a donde están, y han demostrado ser grandes profesionales y personas maravillosas. Por lo tanto, independientemente de lo que ocurra en su vida personal, debemos seguir apoyándolos y admirándolos por su trabajo y su talento. Y si deciden reconciliarse, les desearemos lo mejor y les daremos todo nuestro apoyo. Y si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión y les desearemos lo mejor en sus respectivos caminos. En resumen, hoy hemos hablado de la bomba que ha estallado en las redes sociales, los rumores de una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado todas las señales y los indicios que han surgido en las últimas semanas, desde la coincidencia en el evento benéfico hasta las fotografías del hotel. También hemos hablado de la posibilidad de que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto secreto, y de la importancia de respetar su privacidad y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Hemos explorado las diferentes teorías, analizado las señales y, sobre todo, hemos recordado que, más allá del espectáculo, hay dos personas con sentimientos y que merecen respeto. La pregunta sigue en el aire: ¿reconciliación o simple coincidencia? El tiempo y quizás ellos mismos nos darán la respuesta. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo analizando todos estos rumores y especulaciones. Quiero daros las gracias de corazón por haber llegado hasta el final, por vuestro apoyo incondicional y por vuestros comentarios siempre tan cariñosos. Ahora os toca a vosotros. Quiero saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Kerem y Yandhi se han reconciliado? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué pensáis del posible proyecto secreto? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de todos los rumores y especulaciones, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos. Recordad que siempre traemos la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco y latinoamericano, y que vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoos contenido de calidad. Así que ya sabéis, dadle al me gusta, compartid, suscribiros y dejad vuestros comentarios. Os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.